Ecclesia Reformata, sempre reformanda, secundum verbum Dei. ¿Cómo se aviva una iglesia? ¿Cómo se motiva a los hermanos? ¿Cuántos pastores están aquí conmigo? ¿Pastores tiempo completo? ¿Cuántos ancianos? Bien. Tengo 32 años en el pastorado y créame, he cometido todos los errores posibles. Y le puedo decir cómo no hacer muchas cosas. Para algún pastor que estuviera empezando, le quiero decir lo que sí no sirve, tratar de acomodar la hora diferente. Eso no funciona. Tratar de acomodar las horas a que los hermanos puedan dormir un poco más el domingo o algo, eso no le va a funcionar. Ya nosotros tratamos eso. Todo pastor, todo anciano, todo hermano que ama la iglesia, todo líder de la iglesia, siempre estamos con la carga de poder motivar a los hermanos. Siempre hay trabajo que hacer, más trabajo de lo que hay tiempo y recursos. Siempre hay cosas que hacer en el reino de Dios. Y nuestra preocupación es cómo motivar. Como pastores, pues nuestro llamado es pastorear la grey. Y según Efesios 4, nuestra tarea es preparar al pueblo de Dios para el ministerio, para la obra del Señor. Entonces nos preocupa cuando vemos apatía, nos preocupa, es una carga cuando nosotros vemos que los hermanos hacen presencia pero no más, y nosotros sentimos esa apatía, esa letargia, esa frialdad, y nos preocupa, y entonces el pastor consciente hace una de dos cosas: o se da por vencido y su actitud es, bueno, si a ellos no les importa, a mí tampoco, vengo, presento el sermón, hago la visita y me quedo tranquilo. Eso es una de las actitudes que algunos pastores toman para sobrevivir. La otra es, necesitamos cambios, y la tentación entonces es, ¿qué implemento para avivar la iglesia, para motivar a los hermanos? Vamos a hacer un programa nuevo. Bueno, ustedes ya pasaron las guerras de las liturgias. Yo participé en el año 2000 en el Presbiterio del Golfo en una conferencia cuando estaba caliente la guerra de las liturgias. Si se cantaba solo himnos o otras canciones, si se cantaba con el órgano o el piano, o también con guitarras y música. Y bueno, sabemos quiénes ganaron las guerras de las liturgias. Esas son las cosas, la otra tentación, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué programa implemento? ¿Qué cambio hacemos?
Y en ambas soluciones se ha cedido la suficiencia de las Escrituras. Se ha rendido ante la tentación carnal por no creer en la suficiencia de las Escrituras. Calvino habla de las Escrituras como un freno a los inventos humanos, porque Calvino está seguro, con base en el testimonio de las Escrituras, que los inventos humanos no promoverán el reino de Dios. Eso no quiere decir que los inventos humanos no puedan llamar la atención. Claro que pueden llamar la atención. Inclusive, algunos inventos humanos, como ofrecer prosperidad a cambio de un show y un mensaje atractivo, puede llenar iglesias. En Costa Rica somos testigos de mega iglesias con base en un mensaje de ofrecer prosperidad, bendición, salud, a cambio de un mensaje bonito, algunos chistes y promesas y promesas y promesas infundadas, no fundamentadas en la palabra de Dios. Entonces no estamos diciendo que los inventos humanos no puedan llamar la atención y no puedan atraer personas. Lo que estamos diciendo es que esas personas que llegan por un invento humano no van a llegar convertidas. Van a ser impíos sentados en las bancas. Latinoamérica, para hablar solo de nuestra región, Latinoamérica ha experimentado un influjo a la iglesia evangélica masivo de impíos, precisamente porque no se fundamentó en la suficiencia de las Escrituras para hacer el trabajo y se recurrió a inventos humanos. Calvino encuentra en las Escrituras el testimonio acerca del hombre que en su huida de Dios, el hombre huyendo de su Creador, después de pecar, el hombre inventa su propia religión para refugiarse en ella. Voy a citar, esta es la versión antigua de la institución, es un poco complicado el lenguaje, pero lo vamos a explicar. Dice Calvino: si consideramos cuán frágil es el entendimiento humano y cuán inclinado es a olvidarse de Dios y cuán propenso a caer en toda suerte de errores, y cuánto es su apetito y deseo de inventar a cada paso nuevas y nunca oídas religiones, se podrá muy bien ver por aquí cuán necesario ha sido que Dios tuviese sus registros auténticos en los que se conservara su verdad, a fin de que no se perdiera por olvido y no se desvaneciese por error y descuido, o se corrompiese por atrevimiento de los hombres. Vamos a volver a repasar lo que Calvino está diciendo. Dice Calvino que cuando el hombre huyó de Dios en su pecado, cayó en ser propenso a toda suerte de errores. Él fue Juan Calvino que dijo esa famosa frase, que el corazón del hombre es un perpetuo taller para fabricar ídolos. Desde que el corazón rechazó su Creador, desde que el ser humano se rebeló contra Dios, su corazón se volvió un perpetuo taller de ídolos. Perpetuamente crea ídolos.
Y dice Calvino que el hombre es propenso a caer en toda suerte de errores. Tiene un apetito de inventar a cada paso nuevas religiones. Por eso es tan necesario el registro auténtico. ¿Sabe qué, hermanos? En nuestro medio no hay una conciencia de que el corazón humano tiene un apetito, un deseo, es propenso al error. No hay una conciencia de esto. Demasiado fácil. Escuchamos, yo lo he escuchado, no aquí, pero en iglesias presbiterianas, algún cantante, el que está liderando el curso, bueno, he escrito algo que yo quiero ofrecer a Dios, y yo sé de dónde lo toma, directamente de los enlaces y esos círculos donde tenemos salmistas hoy en día. Yo no sé qué se cree esta gente. Los salmistas de la Biblia escribieron 150 salmos inspirados. Y llamarse hoy en día salmista se está atribuyendo prácticamente, y presentarlo a la iglesia para que se cante, se está atribuyendo exactamente lo mismo que la Biblia presenta en los salmos. Recuerde lo que ya habíamos visto en el principio de la Biblia, que Dios solo pide lo que Él nos da primero. Y nosotros vemos hoy en día en todo nuestro medio, no hay una sensibilidad, prácticamente ninguna, del peligro de que el corazón humano invente. La perspectiva de Juan Calvino era totalmente contraria a las corrientes del Renacimiento. Recuerden su historia. El Renacimiento en Europa está sucediendo al mismo tiempo. Redescubren a los griegos, a la filosofía, el estudio de los antiguos. Erasmo de Rotterdam, que sirvió a la Reforma porque hizo un Nuevo Testamento en el griego, retornando a las fuentes, era un producto del Renacimiento, y hasta cierto punto Juan Calvino mismo. Pero el Renacimiento exaltaba el potencial del hombre. Y nosotros hoy en día tenemos las mismísimas dos corrientes. Está la corriente de tú puedes. Busque dentro de sí para tu potencial, para ofrecer a Dios. Es más, la iglesia evangélica hoy, que ni me gusta decirle evangélica porque es blasfema, se ha atrevido a agregar a los dos mandamientos principales que Jesucristo señaló: amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, todas tus fuerzas, todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se ha atrevido a añadirle un mandamiento por encima de esos dos. Ustedes saben cuál es. Hay que amarse a sí mismo. Hay que amarse. Yo me he peleado con personas que se consideran evangélicas, que insisten que para poder amar a Dios y poder amar al prójimo es necesario amarse a sí mismo primero. Blasfemia pura. El amor a sí mismo es exactamente lo contrario del amor a Dios y el amor al prójimo. Es lo contrario del evangelio. Es lo contrario que hizo Jesús con nosotros. Y este nivel de blasfemia viene precisamente de una corriente anticristiana, antiprotestante, parecido al Renacimiento, el tiempo de Calvino. Y Calvino rechaza la enseñanza del Renacimiento acerca del potencial humano. Porque cuando Calvino lee las Escrituras, que nosotros todos sabemos lo que Pablo declara claramente: por cuanto todos pecaron y están destituidos. Ahora,
no hay un término más fuerte. Búsqueme un término más fuerte para decir que usted está falto de la gloria de Dios. No hay. Destituido significa destituido. Es más, significa que alguien nos destituyó. No solamente estamos faltos de la gloria de Dios, sino que Dios mismo nos condenó y quitó, como en el ejército cuando un sargento ha violado los principios y llegan y le arrancan el parche, ¿verdad? Y pajarrazo lo destituye. Eso es lo que Dios hizo al hombre. Éramos príncipe en la tierra, éramos su vicerregente en la tierra. Dios destituyó al hombre. Y la condición de nuestro corazón, ya sabemos lo que es, solo maquina mal, cambiando la gloria del Creador por adoración de reptiles y animales y cuadrúpedos, etc. Entonces, hermanos, mire, estamos ante dos corrientes totalmente contrarias. Y para Calvino, conforme a la Biblia, la rebeldía del hombre abarca al hombre completo, su intelecto, su voluntad, su corazón, sus sentimientos, todo. ¿Qué va a ofrecer a Dios este hombre completamente caído? ¿Qué va a ofrecer a Dios esa criatura destituida de la gloria de Dios? A menos que Dios mismo se revela a nosotros, Dios mismo nos dé lo que nosotros necesitamos hacer. El hombre no es capaz, es más, el hombre transgrede terreno santo cuando se entromete sin el permiso de Dios, sin la dirección de Dios, sin que Dios nos guíe. Este énfasis, hermanos, es de suma importancia para nuestro tema, porque Calvino encuentra testimonio amplio en las Escrituras para definir la palabra de Dios como la verdad, no una verdad, sino la verdad. Y cuando hablamos de la verdad para el hombre en su naturaleza integral, en su relación con Dios y con el prójimo, cuando hablamos de la Biblia como la verdad, entonces necesariamente esa palabra informa, dirige todo aspecto de nuestra vida. El pecado se promovió por el padre de la mentira, que es Satanás, y el pecado, su naturaleza es precisamente cambiar la verdad de Dios por la mentira. Esa es la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado es cambiar la verdad de Dios por la mentira. Entonces, la forma en que Dios conquista el pecado en nuestra vida, hermanos, es con la verdad. La forma de conquistar el pecado a todo nivel personal, nivel corporativo, nivel de iglesia, nivel de sociedad, la forma en que Dios combate la mentira es con la verdad. Es por esto que Calvino llama a las Escrituras los registros auténticos de Dios en que se conserva su verdad. Calvino enfatiza que Dios se presenta, como ya dijimos, Dios mismo se presenta. Tomar en nuestras manos este libro y leerlo, escucharlo, es como si Dios mismo abriera su boca, dice Calvino. Es como si Dios mismo abriera su boca a nuestro oído. Es estar frente a Dios mismo. Aberraciones posteriores a Calvino, reclamando ser inclusive reformados, surgieron. Por ejemplo, Karl Barth, que estuvo en los círculos reformados, bueno, no sé, rechazó el bautismo de infantes y otras cosas. Yo no sé por qué todo el mundo sigue diciendo que Karl Barth fue pastor reformado. Pero Karl Barth
minimizará el papel de la verdad auténtica de las Escrituras en su definición de la palabra. Para Karl Barth, la palabra verdadera no son las Escrituras, sino el encuentro con Dios, sí, mediante la predicación de la Biblia u otra cosa. Un perro muerto en la calle también puede ser la ocasión en que la palabra de Dios se revele, pero por lo general es a través de la palabra de Dios, y dividiendo la palabra de Dios de la Biblia, entonces, y añadiendo su interpretación de existencialismo y su dialéctica, no encontramos esta clase de separación en Calvino. Barth rehúye hablar de la verdad proposicional. Dice, Dios no puede ser definido, Dios es el totalmente otro. Algunos han defendido a Barth, inclusive en círculos presbiterianos, diciendo, bueno, Lutero también hablaba en esa forma dialéctica, pero la forma de Lutero de expresarse y la forma de Barth es muy diferente. No nos confundamos. Cuando Lutero dice, el cristiano es libre de todos y siervo de todos, pareciera una paradoja, una dialéctica. Pero lo que Lutero está diciendo es dar dos facetas diferentes. Somos libres de todos en cuanto a nuestra condición espiritual, porque es Dios que justifica. No es ningún hombre, ningún papa, ningún cardenal, ningún obispo en la tierra el que pueda esclavizar mi conciencia. Somos libres de todos en cuanto a la relación espiritual, a la condición espiritual, la salvación. Somos libres ante Dios porque Dios es el que justifica. Y somos siervos de todos, conociendo la gracia de Dios. Ante el prójimo somos siervos de todos los hombres. Lutero habla paradójicamente, pero lo que Lutero está haciendo es definir dos aspectos de una sola verdad. Eso no es lo que hace Barth. Barth hace dialécticas opuestas, afirma y niega la misma cosa. Encontramos en Calvino algo muy diferente que Barth y otros existencialistas y otros que utilizan esta forma dialéctica, algo muy diferente, porque para Juan Calvino, conforme a mi percepción de la palabra de Dios, la Biblia es la verdad absoluta y auténtica de Dios, y no hay ningún problema epistemológico ni otro a que Dios pueda revelarse a sí mismo y revelar su santa voluntad por medio de la palabra impresa, la palabra predicada de la Biblia. Para Calvino, la Biblia es el auténtico registro de la Biblia, de la voluntad de Dios, si se recibe o no. Si se recibe o no, en el infierno esta palabra seguirá siendo verdad. No importa, esto no depende que si los hombres la crean o no. Esto seguirá siendo verdad para todos los siglos y en todos los lugares, inclusive el cielo y el infierno. Voy a saltar una sección aquí donde Calvino habla de la palabra como nuestra escuela. Dios, dice Calvino, que Dios podía, voy a leer la cita nada más, aunque Dios pueda perfeccionar a los suyos en un momento, no quiere que lleguen a una edad perfecta, sino poco a poco. Fijémonos también en que lo consigue por medio de la predicación de la doctrina celestial encomendada a los pastores. Este punto tal vez amerita analizarlo, porque hay confusión aquí también en cuanto al papel de la predicación de la palabra de Dios. Roma reclamaba
ser autoridad de la palabra, porque para la Iglesia Católica, y esa es la defensa de Roma hasta hoy, dice, fue la Iglesia que produjo la Biblia. Los apóstoles pertenecían al pueblo de Dios, el pueblo de Dios judío. Esa es la Iglesia. Entonces fueron los apóstoles que de la Iglesia ponen la Biblia. Entonces, estos protestantes no pueden ver la lógica. La Biblia es producto de la Iglesia, por eso la Iglesia es la supervisora, es la que debe dar la interpretación correcta de la palabra de Dios. Y Calvino, sacando por ejemplo Efesios 2, 20 y 21, dice, es al revés. La palabra de Dios es el fundamento de la iglesia. El testimonio de los apóstoles, como es un testimonio inspirado por Dios, es el que crea la iglesia. La iglesia es edificada sobre Cristo y el testimonio de los apóstoles y profetas. Entonces, nosotros los protestantes discrepamos con Roma en un punto fundamental. Tenemos ideas opuestas en cuanto a qué es la Biblia. La Biblia para nosotros no es producto de la iglesia, es al revés. La iglesia es producto de la palabra. Ahora, eso nos lleva entonces al pastor. ¿Cómo es que un hombre falible, un hombre pecador, cómo podemos esperar que ese hombre pecador pueda edificar la iglesia? Sí, reconocemos que la Biblia es inspirada y es infalible, pero es predicada por hombres pecadores. Entonces, es aquí donde Calvino hace un trabajo muy necesario que también en el ámbito evangélico se ha perdido. Gracias a Dios, los presbiterianos aún conservamos algo sumamente importante que es un concepto bíblico de eclesiología de la iglesia, porque en el concepto que Calvino trae de la palabra de Dios es muy importante. La iglesia tiene la tarea de preparar. Pablo dice, no imponga manos con ligereza sobre neófitos. Entonces la iglesia tiene la tarea de preparar a quienes prediquen y luego ejercer una vigilancia unos a otros. Ahora, esto es sumamente importante, un elemento importantísimo para el presbiterianismo. Nuestros consejos, nuestros concilios, presbiterio, sínodo, asamblea, son importantísimos en este aspecto, porque Calvino dirá, la palabra es ministrada por hombres y la autoridad de Dios es real, y el predicador cuando predica la palabra de Dios, su autoridad es real. Cada vez que un hombre, no importa, es pecador, no importa su pecaminosidad, toda vez que un pastor que ha sido encomisionado por la iglesia predica la palabra de Dios y predica fielmente la palabra de Dios, es como si Jesucristo estuviera diciendo esas palabras. Es real. Pero aquí está el factor cualificativo. Su autoridad es limitada. Es real, pero limitada. No es papa. Su autoridad es limitada por la estructura correcta de la iglesia, y debe ser limitada su autoridad primero a la palabra de Dios. Si todo pastor solo predicara lo que está en la palabra de Dios, no habría necesidad de un consistorio, de un presbiterio, seríamos perfectos.
Pero como somos pecadores, la autoridad del pastor es limitada por la estructura eclesiástica. A mí me han contado en tengo un trasfondo, yo no soy holandés, pero me he movido en círculos de los reformados holandeses, y me cuentan en algún lugar, no sé, de Holanda, cuando algún pastor estaba predicando algo que estaba en contra de la Biblia, los ancianos en esas iglesias viejas se sentaban en esas dos bancas, ¿verdad? Los ancianos. Y me cuentan en alguna ocasión que el pastor estaba ya saliéndose por completo. Entonces los ancianos se miran, ¿verdad? Y sí, y se levantan dos y se suben y lo toman por los dos brazos y lo bajan. Me han contado que ha sucedido. Eso es un anciano de verdad, un anciano cuidando. La autoridad del pastor es real toda vez que predica la palabra de Dios. Es real y debe ser obedecido. Pero la autoridad del pastor es limitado. Y los límites lo pone la estructura eclesial bien estructurada. Y nosotros no debemos ceder la estructura eclesial que nosotros conocemos como el presbiterianismo. Hay un librito atrás por Charles Hodge, se llama ¿Qué es el presbiterianismo? Se lo recomiendo, es chiquitito, es baratito. Y describe la esencia, la mística de la estructura eclesial del presbiterianismo, que es tan importante y tan ligado a nuestro concepto de las Escrituras. Ahora, otro punto, Calvino afirma que las Escrituras son suficientes debido a su naturaleza. Si nosotros realmente afirmamos que las Escrituras son divinas, son revelación de Dios, entonces son suficientes para todo aquello a que Dios quiere que las usemos. Dice Calvino, voy a leer esta cita. Dice, si yo quisiera tratar de esta manera con argumentos y pruebas, podría aducir muchas cosas, las cuales fácilmente probaría que si hay un Dios en el cielo, ese Dios es el autor de la ley y los profetas del Evangelio. Dice Calvino, yo podría probarles por argumentos que la Biblia, si existe un Dios, yo le puedo probar que ese Dios es autor. Pero dice, y aún más, que aunque los más doctos y sabios del mundo se levantaran en contra y pusiera todo su entendimiento en esta controversia, por fuerza se les haría confesar, con tal que no estén del todo endurecidos y obstinados, que se ve por señales manifiestas y evidentes que es Dios el que habla en las Escrituras, y por consiguiente que la doctrina que en ella se contiene es del cielo. Entonces lo que Calvino está diciendo aquí, hermanos, es que las pruebas, si usted se sienta a leer con cuidado toda la palabra de Dios y la estudia, las pruebas son objetivas. La consistencia, el cumplimiento de profecías, etcétera, etcétera, etcétera. Calvino dice que él podría probarle a la persona objetiva, podría probar que la Biblia es la palabra de Dios. Algunos han cuestionado si Calvino creía en la inerrancia de las Escrituras, pero no puede haber duda que Calvino creyera en la inerrancia de las Escrituras. En todo su primer libro de la institución, Calvino afirma que el hombre, por su propia opinión, solo produce error y mentira,
Entonces, Dios por su palabra corrige el problema del hombre, que es error y mentira. No puede corregir el error y mentira del hombre con otro libro que contenga errores y mentiras. Calvino está diciendo, el hombre por naturaleza solo crea error, mentiras. Dios corrige nuestra condición de error y mentira con la verdad. Y la verdad. Las escrituras no vienen con una mezcla de error y verdad. Escuche otra cita. Toda opinión que los hombres han fabricado en su entendimiento respecto a los misterios de Dios, oiga, todas las opiniones que los hombres han creado acerca de Dios, aunque no traiga siempre consigo una infinidad de errores, no deja de ser la madre de los errores. Dice Calvino, aunque no todo pensamiento del hombre sea una infinidad de errores, si es del hombre, será la madre del error, la semilla del error. No queda, continúa, no queda otro camino sino que el mismo Dios desde el cielo dé testimonio de sí mismo. Para Calvino, el hombre solo va a producir error. Esto no puede ser producto de hombre y todavía salvarnos, porque el hombre solo va a producir error. Eso es el testimonio de Dios mismo para con nosotros, y por ende es infalible, es perfecto y es divino. Para Calvino, siguiendo la palabra de Dios, Salmo 119, que nosotros leímos al principio, para Calvino la salvación consiste en el verdadero conocimiento de Dios, no un conocimiento falso, el verdadero conocimiento de Dios. Y por lo tanto, Dios tiene que revelarse a nosotros en ellas. Calvino pone el ejemplo de los lentes, que es muy conocido. Él dice que si se le pone un libro hermoso ante un medio ciego, el medio ciego percibe que hay un libro, pero no puede leerlo ni apreciar su letra hermosa. Dice, pero si se le ponen lentes, entonces todo se aclara. De esta misma manera, la Escritura, recogiendo en nuestro entendimiento el conocimiento de Dios, que de otra manera sería confuso, deshace la oscuridad y nos muestra muy a la claras al verdadero Dios. La Escritura son los lentes que Dios nos ha dado para ver a Dios verdaderamente, para ver al mundo también verdaderamente, para ver todo, para ver al hombre verdaderamente. La Escritura son los lentes que Dios nos da para ver la realidad verdaderamente. Y termina esta cita, escuche lo que dice, Dios tiene a bien abrir su sagrada boca. Eso es lo que dice Calvino cuando leemos la Biblia. Dios abre su sagrada boca, y no solamente para hacer saber y publicar que se debe adorar a algún Dios, sino que Él es el Dios que debe ser adorado. Y no solamente enseña a sus escogidos que fijen sus ojos en Dios, sino Él mismo se les presenta ante los ojos para que lo vean. Oiga usted cómo Calvino describe la palabra de Dios, la boca de Dios misma. Y viendo esto, usted ve a Dios. Claro que vemos a Dios. Vemos a Dios sacar a su pueblo de Egipto. Vemos a Dios conducirlos por el Mar Rojo. Vemos a Jesucristo caminar la tierra de Palestina. Claro que vemos a Dios a través de las Escrituras. Entonces, hermanos, es aquí donde el reformador iguala las Escrituras
a las visiones y revelaciones directas que tuvieron los patriarcas. Dice Calvino que muchos hoy en día, en su tiempo, que nada ha cambiado. Usted sabe que en el tiempo de Calvino se levantó fuertemente el pentecostalismo, lo que ellos llamaban los entusiastas, y reclamaban visiones de Dios y revelaciones de Dios y profecías de Dios. Entonces dice Calvino, muchos añoran ese tipo de visión y revelación, pero dice que cuando nosotros leemos las Escrituras, tenemos algo mejor que las revelaciones de Dios, porque es una visión de Dios que tenemos cuando tenemos las Escrituras antes de nosotros. La palabra supera las revelaciones que tuvieron los patriarcas, porque son un registro público y eterno. La revelación que tuvo Moisés, la tuvo Moisés en Sinaí, pero pasó. En cambio, esto, hermanos, usted y yo lo tenemos para siempre. Esto es una revelación eterna, continua, una revelación pública. Es mucho mejor. Qué lindo, hermano. Mire, hace falta este tipo de trabajo de analizar lo que Dios nos ha dado, especialmente en este tema de la suficiencia de las Escrituras, porque muchas veces terminamos tratando esto como de ahí el manual, ¿verdad? Es el manual, entonces de ahí sacamos los sermones, de ahí sacamos la conducta del diezmo, ¿verdad? Es el manual. Y olvidamos de que esta es revelación de Dios mismo, es la revelación de Dios, es la boca de Dios abierta para nosotros. Entonces, dice algunas cosas más. Pueden comprar el libro para todas las citas sobre Calvino. El libro está disponible en la página de Clear y no voy a decir todas las cosas que aquí vienen. Vamos a ver. Ok. ¿Por qué Calvino apela al Espíritu Santo para poder aceptar las Escrituras? Porque Calvino dice, yo podría probar a cualquiera que esta Biblia es divina. El problema es que los hombres no lo aceptan. ¿Por qué? ¿Hay deficiencia en la Biblia? No, dice Calvino. El problema está en el corazón del hombre. El pecado hace que el hombre no sea capaz de percibir sus cualidades divinas. El hombre natural rechaza la voz de Dios siempre. Es por esto, hermanos, que estamos diciendo que si nosotros tratamos de evangelizar con otra forma que no sean las Escrituras suficientes, usted puede traer a alguien a la iglesia, pero no va a ser una persona convertida. Usted puede cambiar la música y la música sea agradable y que vengan por la música, pero vienen por la música, no por Jesucristo. Todo esto tiene todo que ver con nuestro trabajo como cristianos y como presbiterianos. El hombre natural rechaza la voz de Dios. Usted puede modificar los programas para que entre un impío y se sienta bien, pero su corazón sigue rechazando la voz de Dios. Y qué peligroso cuando los reformados olvidamos la suficiente poder de las Escrituras, traicionando nuestra propia herencia, pensando que la predicación de la palabra de Dios ya no funciona, ya no sirve. Yo necesito ayudarle a Dios. Como Elías cuando subió al monte Horeb, y él quería poder y truenos y muerte de los sacerdotes de Baal. Y Dios le tuvo que decir, vete, vuélvate,
siga predicando. A nosotros no tiene que decir lo mismo. Dios nos ha dado una sola herramienta, una sola para la conversión de las almas, una sola. Y Pablo le dijo a Timoteo, va a venir tiempos difíciles, cuando no sufrirán la sana doctrina. Pero Pablo le ordena que haga una sola cosa. No le dijo, busque visiones y revelaciones y cambie la música y meta esto y haga lo otro y este programa. Dice, predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, nada más. Que no tenemos otra arma, hermano. Usted no puede hacer nada por el corazón del impío. Cero puede hacer usted. El único que puede hacer algo es Dios. Y Dios ha determinado que esto sea la única herramienta que nos está dando. A causa del pecado, el hombre rechaza a Dios siempre. Las Escrituras son la voz viva de Dios. El problema del hombre está en el hombre, nuestro corazón, nuestra mente oscurecidos y cegados por el pecado. Y el hombre natural seguirá rechazando la voz de Dios, seguirá huyendo de su presencia, seguirá tapándose los oídos. Y es aquí donde Calvino afirma que esta verdad de Dios es aplicada por el Espíritu Santo, que aplica la palabra de Dios. Ese es el llamamiento eficaz de que habla Pablo en Romanos 8 y Romanos 10. A los que Dios antes conoció, después los llamó. Y en Romanos 10, ¿cómo oirán si no se les predica? Y usted sabe que hay un punto gramatical importante en Romanos 10. Pastores, lo puede anotar. En Romanos 10, nuestra versión Reina Valera tiene un error de traducción en versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es errónea esa traducción. Debe cambiar la D por A. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? Porque el sentido de la frase es directo. Es Jesucristo por medio de la palabra que los está llamando. ¿Cómo creerán en aquel a quien no ha oído? No es indirecto, no es acerca de quien no ha oído, sino a quien no han oído. Y Calvino, acorde con las Escrituras y las declaraciones claras en ellas, nos insta y nos llama, y fue el único defensor de la predicación apasionada, seria, de la palabra de Dios y de la evangelización seria, apasionada, con base en la palabra de Dios. El liberalismo, el modernismo, que no es ni liberal ni moderno, es intolerante y es antiguo, pero lo que llamamos el liberalismo teológico, el modernismo, niega la suficiencia de las Escrituras, abrazando un humanismo que piensa que podemos persuadir a nuestro prójimo porque presuponemos que todas las personas en su esencia son buenas. El modernismo niega en la condición del hombre en su corazón y por tanto niega la necesidad de la sola Escritura.
Pero el calvinismo, siguiendo la palabra de Dios, afirma las dos cosas. El hombre es rebelde, el hombre rehuye, el hombre rechaza a Dios y lo rechazará hasta que sea el Espíritu de Dios que quebrante el corazón de piedra y convierta ese corazón en corazón de carne mediante la palabra predicada. Ustedes todos recuerdan la visión de Ezequiel en capítulo 37. En visión, Ezequiel es llevado a ver ese valle de huesos secos en gran manera. Y el ángel, Señor, que habla con Ezequiel, el ángel le dice: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel sabe que algo raro pasa, ¿verdad? Porque está en visión y lo llevó a ver toda esta escena. Entonces Ezequiel no se atreve a responder ni sí ni no. Nada más dice: tú lo sabes. Muy sabio, muy buena respuesta. Tú lo sabes. Bueno, dice, predique. Y esta es, hermanos, esta es la parábola más clara de lo que es la humanidad. Se refería a Israel apóstata, exiliado de su país, muerto espiritualmente. Y Dios no le dice a Ezequiel: bueno, vaya y haga un programa, vaya y comience una banda y busquen instrumentos y motive a los hermanos para que regresen a Jerusalén. Los presenta como huesos secos en gran manera y dice: predique. Entonces ahí se para Ezequiel, ¿verdad? Y empieza a predicar. Predica: levántense, levántense, revístanse de carne. ¿Y qué pasa? Se levantan, se visten de carne, no se levantan. Se revistan de carne, tuétanos, piel. Entonces le dice a Ezequiel: siga, predique otra vez, que el Espíritu venga. Y llama al Espíritu de las 4 esquinas, los 4 rincones. Y el Espíritu infunde vida y se levantan sobre sus pies un ejército grande. Esa es la imagen que Dios pone, hermanos, de lo que es el hombre en su condición natural. Si usted cree que con un programa usted puede levantar esos huesos secos, está muy equivocado. Solo hay una sola herramienta que hace que huesos secos se tornen seres humanos: la predicación de la palabra de Dios con el Espíritu Santo que la aplique. En una sección muy interesante yo le recomiendo la institución, el primer libro, el capítulo 9. Primer libro, capítulo 9. Yo sé que aquí en México, como en muchos lados, la iglesia pentecostal anteriormente, bueno, así como yo lo veo, primero robaba miembros de las iglesias presbiterianas en muchos lugares, y después, para no seguir perdiendo miembros, la iglesia presbiteriana se volvió más pentecostal. Entonces ya se hizo las paces con el pentecostalismo. Pero eso es tema de otro momento. En este caso, los pentecostales del tiempo de Calvino, que se llamaban los entusiastas, espíritus fanáticos, ellos reclamaban ser profetas celestiales. Ellos criticaban la iglesia institucional como muerta. Reclamaban revelaciones y visiones directas para sí mismos. Y Calvino nota que estos espíritus entusiastas se atreven a menospreciar la escritura como algo de niños, algo de letra muerta. Oiga, esa frase, letra muerta, no es nada nuevo, usted sabe. Ahora andaban los pentecostales diciendo: eso es de la letra muerta, necesitamos la frescura del Espíritu Santo, ¿verdad?
Yo me acuerdo una vez estábamos hace muchos años en Costa Rica, teníamos un estudio abierto a diferentes iglesias y diferentes hermanos, y llegó una hermana para el estudio bíblico y ahí estábamos estudiando diferentes pasajes de la Biblia, y la hermana era de una iglesia bastante pentecostal, tenía muchos años en el evangelio, eso sí, pero mira, buscábamos Génesis y la hermana empezando por aquí, Génesis, ¿verdad? Ya al fin le ayudábamos a encontrar Génesis, entonces ya pasábamos a Apocalipsis y la hermana empezaba por aquí, Apocalipsis, ¿verdad? Y no podía encontrar ningún pasaje de la Biblia, él no conocía la Biblia para nada. Como a las 10 de la mañana, habíamos empezado a las 8, como a las 10 de la mañana la hermana hizo así. De por sí, dice la misma Biblia, que la letra mata, es el espíritu que vivifica, y se levantó y se fue. Esa idea de que la Biblia es letra muerta que mata, no es nada nuevo. Eso rondaba en el tiempo de Calvino. Y Calvino nota acertadamente que estos profetas celestiales afrentan tanto las Escrituras como al mismo Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tanto el Espíritu Santo de que ellos hablan es el que inspiró durante 1500 años. Inspiró y conservó. Yo tengo una pregunta para los pastores. Cuando Nabucodonosor entró a Jerusalén, tumbó los muros y entró a Jerusalén y nadie se escapó. Él llevó preso a varios y mató el resto. Y tumbó el templo donde estaban guardados los rollos de la Biblia, todo el Pentateuco hasta Jeremías, todo, ¿verdad? El Pentateuco, Salmos, Reyes y los profetas principales hasta Jeremías. ¿Qué pasó con esos rollos? Quemó todo. Nabucodonosor quemó todo. Y tumbó el templo y quemó el templo. Y el arca desapareció y todo. ¿Qué pasó con esos rollos? Ahora, la Biblia no dice qué pasa con los rollos, pero podemos suponer lo que pasó con los rollos. Como desde Isaías en adelante los profetas estaban anunciando el éxodo, el exilio, podemos perfectamente suponer de que sacaron los rollos antes de que Nabucodonosor entrara. La única respuesta es lógica. De hecho, sabemos que Jeremías estaba procurando salir y lo apresaron, no lo dejaron salir. Pero los profetas antes que él estaban sacando los rollos de antemano. Usted sabe que los rollos eran grandes de la Biblia, eran varios rollos grandes. Esto no era así, ¿verdad? Lo que tenían los hebreos no era un asunto así, eran rollos que habrían que tomar y cuidar. Cuando Nabucodonosor entró a Jerusalén, no sé si había rollos en el templo, pero los copias fieles de la Biblia ya había sido sacado. Porque tenemos el registro auténtico de la palabra de Dios. Si Dios Espíritu Santo no estuviera operando, hermanos, se habría desaparecido con toda Biblia los rollos que tenían los israelitas. ¿No le parece curioso que los pentecostales vengan diciendo Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, cuando durante 1500 años el Espíritu Santo tomó todo el cuidado, no solo de ayudar a los autores a escribir, sino preservar esto
para que llegara nuestro tiempo? Claro que es una afrenta al mismo Espíritu Santo decir que ocupamos otra revelaciones del Espíritu Santo después de 1500 años trabajando el Espíritu Santo. Y dice Calvino que menospreciar la Biblia es menospreciar el Espíritu de Dios, que tuvo tanto cuidado en crear la Biblia. Como afirma 2 de Pedro 1:19, que afirma que la Biblia es la palabra profética más segura. Según la lógica de los entusiastas, el Espíritu Santo de ellos, de los pentecostales, es un espíritu caprichoso, es un espíritu cambiante, es un espíritu no coherente ni consistente. Tenemos el profeta Ronnie Chávez en Costa Rica, que llega al atrevimiento de escribir sus profecías, que nunca suceden. Verdaderamente está loco, porque escribe, lee y publica sus profecías que nunca suceden. Tiene la gran fortuna de no vivir en el Antiguo Testamento, porque habría sido apedreado hace muchos años por las directrices de Deuteronomio. Pregunta Calvino, y eso no es nuevo, eso toda la vida con las profecías de estos falsos profetas nunca suceden. Entonces Calvino pregunta, ¿qué espíritu es esto? Un espíritu caprichoso, un espíritu que nos inspira 1500 años de literatura y hoy comienza a decir otras cosas nuevas y contradictorias a la palabra de Dios. ¿Qué espíritu es esto? Y Calvino nos recuerda a la iglesia, el mismo Satanás se transforma en ángel de luz. Tenga cuidado. Entonces, ¿cómo vamos a poder distinguir la revelación de uno, si es de Dios o del diablo? ¿Cómo vamos a saber si la profecía de algún profeta es de Dios o del diablo? Si esto no es la regla, no hay regla. Y eso es lo que ha pasado en la iglesia pentecostal, las iglesias que más se tienden a eso. Esto cada vez más se hace menos importante y se guarda y se desaparece en favor de las opiniones, en nombre de Dios, las opiniones humanas. Por eso Calvino dice, la Biblia es juez mismo del Espíritu Santo. Y eso me impactó la primera vez que lo leí. La Escritura, juez del Espíritu. Uy, suena como muy fuerte eso. La Escritura, juez del Espíritu. Pero si le suena fuerte, es porque somos más pentecostales que presbiterianos. Obviamente esto es juez del Espíritu. Si Dios es juez de sí mismo. Y aquí está la revelación auténtica de Dios. Dios es el que se juzga a sí mismo. Dios dice qué es lo que Dios dice. ¿Y dónde lo ha dicho? Aquí públicamente, en registro auténtico y público. La respuesta de Calvino es corta y al grano. No es ninguna afrenta al Espíritu Santo que Él sea siempre fiel y conforme a sí mismo. Esto no es ningún insulto que Dios sea fiel. Que Dios diga lo que va a hacer siempre. Eso no es ningún insulto a Dios. Si Dios no cambia, si Dios es fiel, si Dios permanece para siempre, no es de esperar que su voluntad y su palabra comparten esas mismas cualidades. Por supuesto que sí. Dice Calvino, cito de Libro 1, capítulo 9, párrafo 2. A fin de que en nombre del Espíritu de Dios no se nos meta poco a poco Satanás. Quiere el Señor que lo reconozcamos en su imagen. Oiga cómo habla de la Biblia, la imagen de Dios. Aquí está la imagen de Dios en el contenido de la Biblia.
Quiere el Señor que lo reconozcamos en su imagen que Él ha impreso en la Escritura Santa. Él es su autor. Dios no puede ser distinto de sí mismo, cual se manifestó una vez en ella, tal conviene que permanezca para siempre. Esto no es afrenta para con Él, a no ser que pensemos que el degenerar de sí mismo y ser distinto de lo que antes era, sea un honor para Él. Si creemos que Dios puede ser un Dios cambiante y un Dios que se contradice, váyase con las profecías y las revelaciones. Pero si nosotros esperamos a un Dios fiel, un Dios que permanece siempre fiel a sí mismo, este es el registro que Dios ha dejado, porque así es el Señor. La autoridad de las Escrituras, la suficiencia de las Escrituras para Calvino surgen de que son la imagen de Dios, del Espíritu de Dios, el Dios que permanece fiel a sí mismo y su palabra. El Dios que es el mismo ayer, hoy y para siempre. La doctrina calvinista de la palabra de Dios, hermanos, está ligada a nuestra doctrina de Dios, muy importante. Nosotros afirmamos con base en las Escrituras que Dios es fiel, Dios permanece siempre, y nuestra doctrina de las Escrituras está ligada a esa misma doctrina. No es posible, en la opinión de Calvino, no es posible separar el carácter de Dios de la naturaleza de la Escritura. Brevemente, Calvino menciona que la suficiencia de las Escrituras nos lleva a afirmar el poder de ellas para dos cosas: el evangelismo y la vida de la iglesia. Nosotros vivimos tiempos en que se promueve la magia, casi como Tetzel, ¿verdad? Tetzel decía que apenas suena la moneda en el cofre y salta un alma del purgatorio. Pero Tetzel tenía una ventaja sobre los mercaderes del evangelio de hoy. Tetzel por lo menos vendía perdón de pecados. Hoy no se vende nada, simplemente se llena el bolsillo del predicador. Entonces estamos peor en el falso evangelio hoy en día de prosperidad y salud. Estamos peor que Roma. No hablemos de la Iglesia Católica, por lo menos venden perdón de pecados. Hoy la iglesia evangélica ni habla del pecado. Vende carnalidad, nada más, placer, tener cosas. Estamos 1000 veces peor que la iglesia católica. No critiquemos a Roma. Necesitamos una reforma. Nosotros necesitamos una reforma. La iglesia evangélica. Vivimos los tiempos de la magia, como siempre. Otros que quieren ser más sofisticados en los cursos de crecimiento comienzan a hablar aplicando el mercadotecnia a la iglesia. Hay que estudiar el barrio, el pueblo meta del evangelismo, y vamos a acomodar la palabra, y vamos a acomodar las técnicas a la población meta, y empezamos con la mercadotecnia, etcétera, etcétera. No vamos a hablar de todas las ideas que nos traen a los que no creemos en la suficiencia de las Escrituras y nos engañan y nos hacen perder tiempo y dinero. Obviamente, las Escrituras tienen que ser el centro de la obra de Dios para convertir y para santificar a los suyos. ¿Cómo lo hace? Y aquí es donde insisto,
Cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, muchas veces no estamos profundizando en este tema. Lo primero que hace las Escrituras, hermanos, es revelar la santidad de Dios mediante su ley, creando un temor santo de Dios y creando amor por su santidad. ¿Sabe? Esto falta. Yo tengo una encuesta informal que hago donde quiera que yo vaya. Le pregunto a los pastores: pastor, ¿cuándo fue el último sermón que usted predicó sobre el infierno? Y solamente un pastor últimamente me dijo que había predicado un sermón sobre el infierno. Y algunos hasta me confiesan de que hace tiempo ni siquiera lo menciona. Si nosotros creemos realmente en la Escritura, nosotros vamos a ver que la Escritura nos lleva primero a la santidad y justicia de Dios, y luego las Escrituras revelan el Evangelio de Cristo que nos justifica y nos santifica. Esto es un punto importante que quiero leer aquí, lo que Calvino dice acerca de esta obra de la Escritura en el evangelismo. Calvino enfatiza esta doble faceta de la predicación de la palabra. Primero, la ley de Dios nos demuestra nuestra impotencia. Calvino, citando las Escrituras, y usted puede leer todas las citas porque está empapada la obra de Calvino de la Escritura, citando las Escrituras sobre la función de la ley, dice que la función de la ley es llevar al hombre a una verdadera humillación delante de la santidad de Dios. Cito: ¿por qué, pregunto yo? Dice Calvino. ¿Qué quiere decir esos textos de San Pablo? Por medio de la ley es el conocimiento de pecado. No conocí el pecado sino por la ley de Dios. Fue añadida la ley a causa de transgresiones. La ley se introdujo para que el pecado abundara. San Pablo demuestra en muchos lugares que la ley exige más de lo que nosotros podemos hacer, y ello para convencernos de nuestra debilidad y pocas fuerzas. Calvino sigue diciendo, criticando mucha táctica evangélica hoy en día, dice: Pablo no critica las prácticas, la conducta de los hombres pecadores, que es lo que sucede muchas veces. Usted debería dejar de beber, usted debería dejar de andar con mujeres, usted debería dejar de robar. Dice Pablo, el apóstol no reprende las malas costumbres de este u otro siglo, sino acusa la perpetua corrupción de nuestra naturaleza. Dice que la ley va al grano, nuestra completa incapacidad de honrar a Dios, y crea en nosotros un temor de Dios. La predicación de la ley debe incluir el anuncio del estado miserable del hombre perdido en su incapacidad de cumplir la justicia de Dios, y debe llevar a una desesperación, dice Calvino, una desesperación en cuanto a nuestra propia capacidad de salvarnos. Y esto lo hace la palabra. Dice, la Biblia produce, estamos hablando, hermanos, de la suficiencia de las Escrituras. Esta es una faceta. Nosotros decimos, sí, sola Escritura, sola Escritura. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esto. Dice Calvino
que la palabra de Dios hace que nazca un odio de nosotros mismos y un desagrado y verdadera humildad, y se enciende en nosotros un nuevo deseo de buscar a Dios para recuperar en Él aquellos bienes de los que nos sentimos vacíos y privados. Dice más adelante, estos sentimientos engendran depresión de espíritu y abatimiento. Como resultado de todo esto, el hombre, atemorizado por el sentimiento de la muerte eterna, que ve amenazarle en virtud de sus injusticias, se acoge a la misericordia de Dios como único puerto de salvación, y sintiéndose impotente para saldar lo que le debe a la ley, desesperando de sí mismo, se anima a esperar y pedir socorro en otra parte, en Cristo. Mire, hermanos pastores, hermanos ancianos y queridos hermanos aquí conmigo, en el evangelismo, la obra que hace la palabra de Dios primero es llevar al pecador a desesperarse de sí mismo. Y si nosotros estamos obstruyendo esa función, hermanos, estamos sirviendo de piedra de tropiezo de la obra de Dios en lugar de facilitadores. La suficiencia de las Escrituras significa que son suficientes para llevar al pecador a arrodillarse ante el Dios justo y santo. Y si nosotros no somos fieles en presentar ese aspecto de la ley de Dios, estamos impidiendo la suficiencia de las Escrituras y metiendo nosotros nuestras propias ideas, nuestras propias otra cosa que no es la palabra de Dios. Después de llevarnos a la desesperación por causa de nuestro pecado, entonces Calvino dice: el evangelio son las promesas de salvación en Cristo. El verdadero conocimiento de Cristo es que lo recibamos tal y como el Padre nos lo ofrece, revestido de su evangelio, no un Cristo inventado. Hoy en día se ha inventado montones de Cristos. Cada movimiento tiene su propio Cristo. Calvino dice: es necesario, para ser salvo, es necesario recibir al Cristo tal como Él es revelado en la Biblia, revestido de su evangelio. Y en este caso, evangelio significa la palabra, ¿verdad? La descripción de la Biblia sobre Cristo, revestido de su evangelio, porque así como nos es propuesto cual blanco de nuestra fe, así también jamás llegaremos a Él más que guiados por el evangelio. De hecho, en él, el evangelio, se nos abren los tesoros de la gracia, que si permanecieran cerrados, de muy poco nos aprovecha Cristo. Estoy citando, sin la palabra no hay fe. Sin esta palabra, que primero nos lleva a ver la justicia de Dios, la santidad de Dios, a desesperarnos de nosotros mismos, y luego a Cristo, sin esa palabra no hay fe. No hay fe verdadera. Usted puede ser miembro de la iglesia, pero no es un creyente. Sin la palabra explicada de esa manera, no hay fe. En segundo lugar, la Biblia es suficiente para la vida cristiana. Para Calvino, la palabra de Dios no solo es necesaria y suficiente para la conversión del pecador, sino es suficiente para que el cristiano avance en santidad. ¿Y qué hace la Biblia para el cristiano? Produce dos cosas. Otra vez estoy enfatizando, hermanos, suficiencia de las Escrituras. No basta que nosotros simplemente repitamos: creo en la suficiencia de las Escrituras. El que cree, el pastor, anciano, cristiano, que cree en la suficiencia de las Escrituras, sabe aplicarla a estas cosas que hemos hablado. Y la Biblia suficiente hace dos cosas en el cristiano. Primero, produce amor de la justicia. La palabra de Dios produce amor de la justicia de Dios. Y en segundo lugar,
fija la regla del camino de justicia. Entonces hace las dos cosas. Produce amor por Dios y por su justicia, y también la Biblia es el camino, me enseña a través de la ley de Dios, me enseña cómo Dios quiere que yo camine. Es la misma escritura que nos ofrece la promesa de reconciliación con Dios, de salvación en Cristo, la misma escritura predicada que es el medio también para la santificación del cristiano al abrazar a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, miren, ya podemos concluir esta conferencia acerca de la suficiencia de las escrituras. Nosotros los reformados creemos que la naturaleza de las escrituras está ligada a lo que confesamos acerca de Dios. Dios es creador, es el primero. Dios es el creador. Nosotros, la criatura, nos hemos rebelado contra Dios. Perdimos nuestra relación con Dios. Mucho menos tenemos derecho y autoridad de definir a Dios, de ofrecer a Dios, de decir qué es lo que Dios debe recibir. Lo único que el pecador puede esperar es que el Creador se autorrevele a nosotros poderosamente con su palabra, quebrantando nuestro corazón pecaminoso, a través de la palabra predicada, llevándonos a reconocer realmente nuestra rebeldía y las consecuencias, llevándonos a desesperarnos, dice Calvino, de nosotros mismos. Y esa misma palabra revelar a Jesucristo, el regalo de Dios para nosotros, en quien Dios otra vez imputa sus méritos, nos justifica, y a través de la predicación de su palabra crea el amor en nosotros, de amar la justicia de Dios, de amar la santidad de Dios y de saber cómo seguir. Calvino enseñaba claramente la suficiencia de las Escrituras. Hermosa doctrina sobre la cual la Iglesia Reformada ha fundamentado sus misiones y sus labores durante 4 siglos ya. Hermanos, no perdamos esta hermosa doctrina tan necesaria para la Iglesia hoy en día. Hay corrientes enemigas de ella, así como siempre ha habido. Mantengámonos a nosotros mismos plantados sobre lo que Dios nos ha dado, combatiendo las tentaciones de convertir la iglesia, de convertir el cristianismo en algo humano que podemos hacer a través de actividades humanas. Existen muchos clubes humanos, muchas organizaciones humanas. Resistamos la tentación de hacer de la iglesia algo humano, siendo fiel a nuestra cometida de llevar el Evangelio de Jesucristo para que la iglesia sea lo que Dios quiere, personas alcanzadas, convertidas, justificadas y santificadas por medio de Cristo revelado en su palabra suficiente. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por estos momentos que nos has permitido meditar sobre la naturaleza de tu sagrada Escritura. Padre, sabemos que tu palabra es atacada de formas sutiles en nuestro tiempo. Nosotros hemos sido entregados, oh Dios, un fundamento bueno, un fundamento fiel a tu palabra, Dios. Ahora pido que tú permitas que todos mis hermanos
pastores, ancianos, todo hermano y hermana aquí presente escuchando estas cosas hoy, Padre, que nos podamos recomprometernos, oh Dios, renovar una vez más nuestro compromiso contigo de ser fieles portadores de una palabra de poder, una palabra poderosa, una palabra efectiva, una palabra suficiente, más que suficiente para la tarea que tú nos has encomendado, Dios. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas, oh Dios. Gracias por cada uno de ellos, sus vidas, sus ministerios, sus familias, sus hogares. Y yo te pido, Padre, que me los guardes y que los bendigas y que tú los uses para la gloria de Jesucristo. Y es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén. Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum